Lucha por la perfección en todo lo que hagas. Coge lo mejor que exista y mejóralo. Cuando no exista, diséñalo. Sir Henry Royce, fundador de Rolls-Royce, expresaba de esta manera lo que bien podría ser el lema de los ingenieros industriales. Una profesión que cuenta con más de 150 años de historia y que desde su nacimiento ha sido clave en el desarrollo del hombre y de nuestra sociedad. La población mundial ha experimentado un crecimiento asombroso en los 2 últimos siglos, un crecimiento casi incontrolado en los últimos 50 años. Nunca la humanidad había experimentado cambios tan rápidos que afecten al bienestar global, los recursos disponibles y el medio ambiente. Los desafíos que tenemos ahora mismo ante nosotros son los más importantes de nuestra historia y tenemos que aprender que los problemas ya no pueden resolverse por separado. Por una parte, por ejemplo, necesitamos más energía, pero esa misma energía que producimos adicionalmente hace que el impacto sobre el medio ambiente sea mayor y que, por ejemplo, se acelere el cambio climático. Por eso los ingenieros en el futuro van a tener que resolver los problemas no solo desde un punto de vista técnico, sino que van a tener también que conjugar aspectos como el social, el económico y el medioambiental. La generación de energía, la garantía de agua potable y saneamiento a la población mundial, el aumento de la eficiencia en todos los procesos industriales para reducir el consumo y el impacto ambiental. En definitiva, el crecimiento sostenible requieren de una visión multidisciplinar que pocos ingenieros poseen y que es el sello característico de los ingenieros industriales. La formación generalista facilita una visión de conjunto que resulta esencial para afrontar los desafíos de nuestros tiempos. El grado en tecnologías industriales es la primera de las 2 etapas necesarias para convertirse en ingeniero industrial. Está concebido para proporcionar los conocimientos de base que permitan a los alumnos afrontar con garantías el título de Máster Ingeniero Industrial. Por ello, los titulados en Ingeniería en Tecnologías Industriales tendrán preferencia en el acceso al máster en la Universitat Politécnica de Valencia. Se trata de un camino exigente, pero es un esfuerzo necesario para poder convertirse en un ingeniero todoterreno. Y ese esfuerzo luego se ve reflejado en que lideramos las estadísticas de empleo década tras década. Al final, el ingeniero industrial, por capacidad de análisis, capacidad de síntesis, capacidad de autoaprendizaje, puede optar prácticamente a cualquier puesto en una empresa. Y eso incluye, por supuesto, los puestos de dirección. Mecánica, automatización y robótica, desarrollo de materiales, diseño de equipos y de productos, construcciones e instalaciones industriales, producción, mantenimiento, control de calidad, realización y gestión de proyectos, consultoría, investigación. Las empresas grandes o pequeñas saben de la versatilidad de los ingenieros industriales. Estudiar ingeniería industrial en la Universitat Politécnica de Valencia es una apuesta de presente, pero sobre todo de futuro.